La frecuencia. Este no es un libro, ni un audio o curso que aconseje dejar de su tratamiento médico. No soy doctor. Todo lo que aquí enseño y aconsejo está basado en mi experiencia personal como sanador por fe. Esta información no solo es para que usted sane físicamente, porque la sanación, desde mi punto de vista, es más que física. Es también lo mental, lo espiritual, ya está en la prosperidad. Con el apoyo de este manual, podrás ayudar a tu cuerpo a sanar e incluso armonizar a tu familia y a tu entorno. Como dice mi amiga Mariela, el estado natural del cuerpo debe ser la salud. Para eso fue diseñado. Este curso también te ayudará a comprender tu vida, quién eres y qué haces aquí. Además, ¿por qué estás donde estás? El empleo de medicamentos no es la mejor opción para sanar. Es verdad que ayudan en muchas ocasiones a evitar la muerte. Por ejemplo, en un accidente automovilístico o de cualquier tipo, la medicina es estupenda en muchos de los casos. De igual manera, cuando existe una hemorragia interna, los medicamentos pueden prevenir y evitar que la persona se desangre. Pero fuera de eso, para sanar una diabetes, un cáncer o alguna enfermedad degenerativa, la medicina no puede hacer nada. Le aconsejo que antes de tomar una decisión, primero consulte a un profesional de la medicina. Si ese profesional agotó sus recursos, es hora de que usted sea su propio sanador, su propio gurú, su propio guía. ¿Qué es la frecuencia? Este nombre, por una razón curiosa o extraña, surgió. Un día me di cuenta que generamos todo lo que tenemos. Somos unos imanes y esos imanes emiten una frecuencia de energía eléctrica o magnética que atrae todo lo que tenemos, vivimos y viviremos. Esa frecuencia es como ondas que salen de nuestro corazón. Cuando comprendí esto, no sabía qué nombre ponerle a este curso, a este libro. Una tarde fui al cine a ver una película de suspenso, cosa que no debo porque es una frecuencia negra. Pero ese día no sé por qué razón sentí el deseo de ir a ver ese filme, y por algo fue. Cuando estaba viendo el filme, en él los protagonistas cargaban una cámara que detectaba y podía ver energía oscura, es decir, una energía que no se percibe con los ojos, así como la luz ultravioleta tampoco se puede percibir por la vista. Y entonces me di cuenta de que se detectaba porque estaba en una frecuencia más baja. Y obvio, como es más baja que lo que estamos acostumbrados a ver y percibir, no se mira visualmente. Eso mismo ocurre con los decibeles. Cuando son una cierta cantidad de decibeles hacia arriba o hacia abajo, el oído ya no los percibe. Eso en el caso del ser humano, porque algunos animales, como los perros, perciben frecuencias de sonido más bajas que el ser humano. Sin embargo, aunque no se perciba para el oído, esa frecuencia existe. El filme era Actividad Paranormal, parte 5. Entonces, cuando salí de ahí pensé, es una frecuencia, una vibración, que es más lenta o rápida. Así decidí ponerle a este nombre, a este curso, a este sistema sanador, la frecuencia. ¿Pero qué es la frecuencia? La mujer se sentó frente a mí. Era madre de una pequeña de solo 4 años, a la cual llevaba a consultar. La niña tenía diabetes. Los médicos no le podían ayudar. Desde esa edad ya tenía un año usando insulina. Mi amiga analizó su sangre, huesos, riñones y hasta el mismo ADN. No había ningún rastro de que fuera diabética. Los riñones no tenían cristales. El páncreas estaba en color natural. El ADN no mostraba deformidades causadas por los azúcares. Pero sí le faltaban proteínas naturales al crecimiento a la niña, es decir, proteínas de la madre en la leche que son indispensables durante el crecimiento y que ayudan a prevenir no solo la diabetes en la niña, sino incluso
en la madre. Lo que sí había era un daño ocasionado ya por la insulina. Entonces, ¿por qué su páncreas no la producía? No trabajaba de manera normal. La razón era su vesícula, que no producía ciertos ácidos que ayudan a que el azúcar se convierta en glucosa y sea usada por el páncreas. ¿Cuál era el origen del problema? La madre había tenido muchos conflictos con el marido desde el embarazo. Eso perjudicó su estado emocional y dañó al cuerpo de la niña, con una serie de reacciones de estrés y creó un daño en la vesícula. La madre no le dio pecho a la niña, por lo mismo, por los conflictos que tenía. Después de esto, de la sección, y un mes después, la niña dejó la medicación. Caso número 2. La mujer tenía artritis, sus manos hinchadas y las articulaciones rígidas, incluyendo la cadera y el resto del cuerpo lo demostraban. Mi amiga la miró y diagnosticó, es un problema que tiene mucho que ver con culpa interna. Siente que lo merece. Ella creó esa condición. Además, su consumo excesivo de harinas refinadas, aceites saturados de grasas o requemados y el consumo constante de leche y sus derivados le ocasionaron todo ese conflicto. Después de la sección, 4 meses después, podía caminar casi normalmente. Caso número 3. Aquel joven tenía una media docena de círculos sin pelo en su cabellera. Estaba perdiendo el cabello a raudales. Lo observé y miré su piel. Su piel y su cabello estaban muy dañados. Había exceso de estrés y falta de proteínas, incluyendo las que forman el colágeno y las relacionadas con el crecimiento del cabello. Tenía un gran daño en los folículos por una falta de irrigación sanguínea. Después de la sección, un mes después de ello, tenía una radiante cabellera. Caso número 4. El señor estaba en su cama. El dolor no le permitía ni usar ropa. Hasta el más mínimo roce le provocaba dolor. Tenía solo un calzón y nada más. Su esposa me veía esperanzada. Diagnostiqué daño en el nervio que va al talón de Aquiles. El señor sentía que su vida era dura, su alimentación era mala. Le di una sección. Minutos después estaba de pie, sin dolor. ¿Le parecieron mágicas las curaciones y diagnósticos? Descubra ahora cómo funciona esto. La frecuencia, las causas de la enfermedad. Pregúntese, ¿qué es lo más valioso que usted tiene? Usted me podrá decir sus hijos, sus padres, su casa, pero no, no es así. Hay algo que sin ella no disfrutaría lo anterior. Y lo que es más, sin ella no existiría. Se llama vida. Sin la vida usted no podría decir que sus hijos o su casa son los más importantes. Algunos no le dan valor a la vida hasta que pierden un ser amado o en ocasiones cuando se dan cuenta de que están gravemente enfermos. Después de eso buscan desesperadamente recuperar algo que tenían, la salud. Porque después de la vida lo más valioso que usted tiene es estar sano. Porque por mucho que usted ame a su mujer, a sus hijos, esposo o esposa, o que tenga bienes materiales, nada de esto disfrutará si no está sano. Por mucho que usted ame a una mujer, a su esposo o hijos, no lo disfrutará si no está sano. He visto a muchas personas que tienen tanto dolor físico que no pueden disfrutar ni siquiera un rayo de sol. Y otras que con su dolor emocional, depresión por ejemplo, tienen una linda esposa, unos buenos hijos y hasta buena posición económica, pero ni así disfrutan eso. Es pues la salud y la vida lo que debemos de cuidar mientras estemos aquí en esta realidad física. Es por eso que es este manual. Es para que todos logren un cambio en su vida. Está enfocado más en personas que deseen servir a otros en la salud. Pero este manual te servirá mucho, mucho para cambiar tu vida. Desde hoy proponte, cree, siente que así va a ser. Primero que nada, es muy importante que estés bien, que estés sano,
que puedas comer lo que tú desees sin ningún miedo. Obvio, no estoy diciendo que debes de comer lo que sea, porque hay alimentos que son malos y de eso vamos a hablar en un momento más. Solo estoy diciendo que no debes de padecer ni gastritis, ni ninguna enfermedad incapacitante que no te permite disfrutar el sabor de un alimento. Es hora de analizar las causas de las enfermedades. Y mucho se ha escrito sobre ellas. Por ejemplo, que son genéticas, que son creadas por emociones, por alimentación, pero ninguna de estas explicaciones llena ese vacío. Ninguna es suficiente para explicárnoslo. Por eso, en este capítulo mencionaré solo algunas, las más comunes. No es un manual médico, así que no use la lógica. Use mejor que la lógica, la intuición, la creatividad y la inteligencia. Una de las causas que sobresalen sin lugar a dudas es la alimentación, es decir, la falta de nutrición, la falta de algunas vitaminas, proteínas, enzimas o cualquier sustancia que el cuerpo ocupe para recrearse, sí afectan la salud. Lo malo es que no hay una cantidad establecida real de qué cantidad de vitaminas, proteínas o X sustancias necesitemos realmente cada uno, porque según nuestro trabajo, ambiente, etcétera, etcétera, pues obviamente es diferente el requerimiento a otras personas. La nutrición por medio de complementos químicos como las vitaminas sintéticas no sirve de mucho. Si fuera esa la solución mágica, no existiría ninguna enfermedad, pero no es así. Es sabido que los grupos tarahumaras de la Sierra de Chihuahua tienen una dieta muy raquítica y sin embargo están muy sanos. No generalizo, obvio, no todos están muy sanos, pero algunos son muy sanos y pueden caminar kilómetros con solo una alimentación basada en el pinole y agua, lo que es más entendible, con maíz y agua. Sin embargo, los atletas de élite utilizan complementos de todo tipo y su rendimiento no es, en todo caso, muy superior. Sin embargo, repito, no es solo la alimentación la que causa daños en la salud, pero sí se disminuye mucho, mucho la salud cuando la alimentación es raquítica. Pero aclaro, no a todos les sirve ciertos alimentos, como mencioné hace un rato. Hay muchas causas, hay muchas formas de que el cuerpo procesa o no procesa ciertos alimentos. Muchas personas consumen carne creyendo que es lo más bueno, lo más saludable, lo más rico. Incluso dicen, platican con orgullo cuando se les permite la ocasión que ellos comen carne con mucha frecuencia. Eso es clásico, como algunos mexicanos que creen que tomar mucho alcohol es sinónimo de machismo, de valentía, de hombría. Así, los que comen carne en exceso creen que es un orgullo y un estatus de opulencia y éxito. Quizás sí es sinónimo de tener más dinero, porque la carne en muchos países es cara, pero no es sinónimo de comer bien. La carne, para empezar, tiene un ingrediente que no está muy saludable, la cadaverina, una sustancia que se produce a las pocas horas que el animal muere y tiene como fin descomponer la carne. Y tomando en cuenta que el cuerpo humano no está propenso o hecho para la carne, esta tarda días en salir de los intestinos y del estómago pudriéndose dentro del organismo humano. Pero dirán algunos, los leones comen carne. Y sí, así es. Pero los leones tienen un estómago muy distinto al de los humanos. Y además, unos intestinos más cortos. Y sus garras y dientes ayudan a que el alimento sea mejor triturado y salivado. Para terminar la comparación, los leones comen la carne inmediatamente después de matar al animal. Por lo cual, la caverina aún no se hace presente. Podría escribir mucho sobre lo malo que es la carne. En las tribus donde se come carne, es decir, en pueblos que carecen de tecnología, la carne la consumen de inmediato y por eso no tienen el daño que en las ciudades con tecnología. Además, la cadaverina es una cosa que inmediatamente, como dijo, pudre con gusanos que no son muy visibles, obviamente, la carne. Así que piénselo dos veces.
antes de consumir carne. Otro factor importante es que la carne va a ocasionar que el ser humano se vuelva más frío y como es sangre, como lleva sangre, como ve la sangre, pues esto provoca que el hombre o la mujer que la consumen se vuelvan un poquito o un mucho más crueles que los vegetarianos, aunque esto lo dejamos a discusión. Los judíos desangraban lo más posible al animal que consumían sus dioses en sacrificios. Pero es absurdo, a pesar de que no consumían supuestamente la sangre, es imposible sacar la sangre total del animal muerto, porque esta hay en cada tejido. Además, eso ocasiona cierto vicio por sus niveles que consume del consumidor de carne de oxitocina. La carne tiene oxitocina, que es un ingrediente, una hormona que provoca adicción. Esta es una hormona que se presenta a muy elevados niveles cuando las personas están enamoradas unos de otros y cuando se tienen relaciones sexuales. Así que si quiere estar sano, adiós a la carne, sea esta de res, de pollo, de pescado. Pero, dicen, que necesitamos ciertos nutrientes de la carne. Me dirá usted, sí, porque en el negocio hay muchos millones de por medio y algunos científicos super preparados, según la sociedad, no la inteligencia común, pues escribir artículos que hacen que usted tema dejar la carne. Pero no es necesaria para vivir. Existen miles de personas que no la consumen y estas personas están más saludables que los que las consumen. Hay muchas plantas que tienen exactamente las cantidades de nutrientes que le permitirán a usted vivir muy bien y saludable. Y entonces usted dejará de ser un caníbal, porque un caníbal es usted, le guste o no, si consume carne. El canibalismo es comer carne, porque usted está hecho de carne y agua, y los animales están hechos de carne y agua, así que es canibalismo. Otro producto que es muy malo para la comida, para la alimentación sana, es la leche. Cuando se promueve la leche, se le recomienda a las personas contando un bonito cuento sobre el beneficio de ella, pero hay estudios que demuestran que la leche ocasiona muchas enfermedades. Es verdad que los mamíferos la necesitan, pero no es necesaria en ningún mamífero después de la etapa de la lactancia. El único animal que la consume sin una regla natural es el humano. Fuera de él, ningún animal es tan animal para consumirla. La leche es una cantidad excesiva de hormonas, sobre todo para adolescentes mujeres que están consumiéndola. En hombre, ahora hasta es común ver hombres con tetillas muy desarrolladas. Esto debido al exceso de leche. Así que la leche no es necesaria para la vida después de los 2 años de edad en el ser humano. Los becerros y otros animales no consumen leche después de que se destetan. Recuerde, un exceso de proteínas y hormonas en el cóctel que le llaman leche ocasiona en mujeres de preadolescencia desarrollo prematuro de su sexualidad y además quistes, gripas, alergias, acné y muchos problemas de salud más. Elimine pues de su dieta la leche de origen animal y consuma de origen vegetal, de soya, de almendras u otro vegetal. El coco es súper saludable para los intestinos y para el organismo, así que a cambiar ese hábito negativo. El estado emocional de la madre cuenta mucho en el desarrollo del feto. El feto absorbe todos los químicos que ella consume, ya sean anestésicos, ya sean antidepresivos, todo lo que esta persona, o sea, la madre está viviendo, el feto lo absorbe. El coraje, el miedo, el odio de ella hacia sí misma, hacia su esposo, amante o la misma sociedad. Incluso el miedo mismo del embarazo. Esto cuando ella no deseaba embarazarse. Pero me pregunto yo, si no desea embarazarse, ¿para qué tuvo sexo? La madre debería vivir en un estado de paz. Los griegos sabían eso y tenían hermosas figuras, cuadros y adornos en la habitación donde la embarazada vivía o dormía. Por eso nacían bebés bonitos, fuertes y saludables. Hoy, la desnutrición y los conflictos familiares predisponen a que los niños nazcan en un estado emocional muy malo,
incluso con defectos congénitos. Los defectos congénitos nacen debido a dos factores. Uno, a que la madre no desea que el niño nazca, y la mente, aunque usted no lo crea, influye en el desarrollo físico del bebé, provocando que incluso nazca sin brazos o piernas en algunos casos. El otro es el consumo de almidón. El almidón o el exceso de almidón penetra dañando las partículas de ADN, ocasionando daños en los nucleotides del ADN. El estado emocional de la madre con respecto al niño, al bebé, causará en algún caso incluso que el bebé no tenga una identidad propia sobre su preferencia sexual, y eso afectará su desarrollo como hombre o mujer. Los científicos lo descubrirán un día. Daré un ejemplo. Cuando una madre desea una niña, pero aún no se define el sexo, la influencia de ella sobre el ADN y en la mente de ese feto en desarrollo puede modificar lo que la niña sienta al crecer. Si ella deseaba una niña, pero el ADN formó un niño, la madre influye en lo que el niño sentirá como individuo. El niño se sentirá que es mujer u hombre dependiendo del sentimiento que se le dio durante el proceso del embarazo e incluso después del nacimiento. Es un hecho que la persona influye y usted puede darse cuenta cuando la madre le dice a su hijo, te vas a caer, lo más probable es que se caiga. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que la mente del niño o niña aún no está formado en su totalidad, como varón o hembra. Y esto, aunque la mente no esté formada y aunque los órganos sí estén ya, vamos a decir así, formándose como hombre o como mujer, varón o niña, aún así la mente no. Así que la persona se sentirá confundida de que aun siendo hombre sienta deseos de mujer o viceversa. Los sentimientos de la mujer influyen mucho en el desarrollo como individuo, repito, en la formación del deseo sexual de la persona. Pondré un ejemplo concreto. Hace unos meses se hizo un experimento científico muy interesante. Se realizó una investigación del por qué las mujeres llegaban a la menopausia y se comprobó que era su mente la que ocasionaba eso. Podemos decir más cerca, su cerebro es el que tuvo el proceso de menstruación conforme se evolucionó. ¿Cuál es la razón? Las mujeres saben que el instinto del hombre y de ella misma es reproducirse y que el hombre busca una mujer que tenga ciertas particularidades para ese embarazo, entre ellas que tenga juventud, porque de antemano el cerebro sabe que una mujer joven tiene más posibilidades de embarazarse y de que el feto sea más saludable. Eso lo ha creado la evolución y adaptación de las especies, que lo ha ido observando y asimilando en el subconsciente y en el cerebro y células mismas. Una mujer joven puede ser más sana para eso, para un embarazo. Y obvio, no significa que una mujer mayor no pueda ser apta, pero es un hecho científico que las mujeres de 14 a 25 años tienen menos posibilidad de que sus hijos nazcan con problemas como autismo o síndrome de Down. Y dije, es un hecho científico. Una mujer de 30 años aumenta sus probabilidades de ciertos riesgos de salud en el feto, y este avanza conforme la madre tiene más edad. Después de los 35, el promedio es mayor, y a los 40 es mucho mayor. Así, el instinto de supervivencia y la reproducción nos dice que una mujer joven, pues, es más apta para las crías, y en este proceso de evolución la mujer frenó su sangrado de manera inconsciente para parecer más joven, para competir con las que son realmente más jóvenes físicamente que ellas. Repito, esto es serio y es una investigación científica reciente. Así pues, una madre que quiere un niño, pero sus cromosomas ya forjaron una niña, este puede ver alterada en la percepción de lo que siente como género. Pero no extenderé más en este tema. Esto no es un manual de ciencia ni de medicina, solo hay pautas para que usted investigue. El sanador o usted que quiere sanarse debe tener una idea de cada cosa, una cierta ciencia para no caer en la superstición y en las patrañas de los llamados brujos. Por eso intento dar una idea de las causas de la enfermedad seria y con algunas investigaciones, anécdotas científicas. Estamos entrando al terreno de las emociones. Las emociones crean enfermedades, hasta hace poco no era creíble.
Nadie lo hubiese avalado. Hoy se sabe que los neuropéptidos están en todo el cuerpo, incluyendo el estómago. Ya es un hecho que así, un neuropéptido es una neurona que viaja del estómago al cerebro y que entre todas las hormonas, neuronas, células, hay una cierta, vamos a decir, inteligencia que se pasa de zona a zona, creando una emoción, un dolor, una enfermedad. Cuando una persona tiene la necesidad de correr, de huir, el cuerpo produce hormonas que ayudan a que se produzca mucho más, vamos a decir así, fuerza en las piernas para que se pueda correr deteniendo, vamos a decir, reteniendo que en el estómago haya menos sangre, para que esa sangre se vaya a las piernas y se produzca más adrenalina para que el sujeto pueda correr. Esto es el estrés. Pero ¿qué ocurre cuando la persona no puede huir? Cuando no puede huir porque no tiene que huir. Supongamos que es un oficinista que está cansado de su trabajo, harto de su jefe, pero no puede huir. Igual una mujer que ya no soporta a su marido, pero no puede huir porque la sociedad no se lo permite, porque sus miembros no se lo permiten, o simplemente porque ni siquiera sabría cómo hacerlo. Estas personas están sometidas a un proceso de huida que están frenando, ocasionando problemas como insomnio, alta presión, diabetes, entre otras. La apoplejía, por ejemplo, se genera cuando la persona tiene mucho coraje reprimido y estalla. Pero lo que estalla en este caso son los vasos sanguíneos del cerebro. La diabetes es cuando la persona siente vivir en un estado de amargura, cuando no siente dulzura en su vida, alegría en su vida. Repito y aclaro, no es esta la causa general de todas las enfermedades, pero hay muchas ramificaciones y solo estoy dando una idea somera de cada uno. Entraremos enseguida a otro tema muy interesante relacionado con la salud, que vienen siendo las energías parásitas, es decir, energías no físicas, no percibibles por los sentidos, pero que existen y que obviamente pronto, en un futuro muy reciente, se irán descubriendo. Hablaremos pues enseguida, en el capítulo posterior, de las energías parásitas, las cuales son seres, vamos a decir así, animales, aunque no es la palabra correcta, que no son físicos, pero que afectan propiamente la salud humana. Pasemos ahora a ese capítulo. Existen pues entidades, seres, parásitos que atacan al ser humano. Algunas son creaciones de la misma mente humana, influenciadas por la televisión, el radio, los filmes de terror, de asesinatos y todo eso. Pero también es un hecho para mí que existen entidades no físicas, no visibles, que alteran la mente para que el ser humano esté sumido en depresión, en odio, envidia y en miedo. Basta ver en la Biblia cuando el Señor Jesucristo, en este caso utilizando términos cristianos, es tentado por Satanás para que éste ceda su poder a él mismo, a Satanás. Satanás es obvio un arquetipo, una energía, un ser, vamos a decir así, mitológico, pero es cierto para mi punto de vista, desde lo que he vivido, que existen seres que influyen en el ser humano para que cometa una serie de atrocidades continuamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar todo lo anterior, incluyendo la mala alimentación, a estos seres oscuros? En primer parte, tengo que explicar que detener el cerebro, parar la mente, modifica el cerebro de forma física. Lo que es más, un pensamiento positivo constante lo modifica. Este es un hecho científico. Por ejemplo, si aumentamos de peso o adelgazamos, el adelgazar también, curiosamente, mientras está el proceso o el pensamiento de adelgazar, modifica zonas del cerebro que tienen que ver con la recompensa o el placer. Esto es importante, antes no se sabía. Tampoco se sabía antes que el sistema linfático está conectado directamente con el cerebro y que muchas enfermedades se repararían inmediatamente que modificamos o limpiamos nuestro sistema linfático o linfa. Es entonces muy importante que aprendamos a detener nuestros pensamientos, a ponernos una frecuencia positiva, a limpiar nuestra linfa, a limpiar nuestros intestinos
nuestro hígado, riñones, todo esto dará una salud absoluta. Ninguna entidad, ningún virus se acercaría a un cuerpo lleno de defensas, de salud, de alegría y de optimismo. Ahora es hora de replantear todo lo que sabemos y abrir más la mente a eso, a lo nuevo. El estado de la mente tiene que ver mucho con el cerebro. Pero ¿qué es la mente? La mente es los recuerdos, experiencias y conocimientos que adquirimos en nuestra vida. Esta se adquiere inmediatamente cuando se nace. Al ir creciendo, se va formando la mente. Al ir aprendiendo, se va formando la mente. Es muy importante que la mente solo la utilicemos para cosas prácticas como saber una dirección, hacer unos cálculos, hacer negocios, pero darle a la mente trabajo constante con tonterías absurdas de tipo egoico, de tipo emocional, que nos provoquen daño, coraje o miedo, es arruinar una cosa súper útil que sería una mente limpia y sin los virus de los malos pensamientos, de los odios y las envidias. Pero la mente, aunque está en parte en el cerebro, también está en todo el cuerpo, en las células mismas. Es un hecho. Voy a narrar un caso que me tocó hace unos años. Una joven de aproximadamente 17 años había cambiado de unos días para acá su estado emocional. De ser una chica alegre, positiva, se fue viendo triste, sin ánimos, que nada más quería dormir y obvio no le encontraba ningún daño, no tenía diabetes, que es lo que causa a veces tristeza o cansancio. No había ningún daño físico en esa persona. Un día llegó mi amiga Mariela y le dije que me hiciera el favor de checar a esta joven. Mariela descubrió que la muchacha había recibido una transfusión de sangre en un parto. Esa transfusión de sangre provocó que poco a poco la sangre de la persona que había donado, que era una persona negativa, deprimible, pues curiosamente, si usted quiere verlo así, había influido en el estado emocional de ahora la persona que tenía esa sangre donada. Después nos dimos cuenta, y esto obviamente con mucha exactitud, que un órgano, incluyendo la sangre u otros órganos, de cierta manera tiene parte de la mente, de la conciencia, de las emociones, de los gustos del propietario. Por eso, quizás, no lo sé, en la Biblia prohibían que se tomara sangre, bebiera sangre, que se hiciera transfusiones de sangre o cualquier cosa relacionada con la sangre de otro individuo. Independientemente de la razón por la que la Biblia lo escribieron, es obvio que tenían mucho conocimiento más sobre el tema, que apenas ahora se empieza a saber. Como la mente está en todas partes, aceptar un órgano donado sí va a cambiar o modificar partes de la conciencia del que ahora tenga ese corazón, ese órgano donado. Parar la mente significa no estarse preguntando y respondiendo solo, porque muchas veces vemos una persona que está hablando solo y decimos que está loco, pero usted también habla solo, solo que en este caso habla de manera mental, no expresa verbalmente lo que está pensando, pero es lo mismo que hablar solo, es de cierta manera estar uno loco. Bien importante la mente pararla y utilizarla, insisto, para cosas prácticas. Mientras no estemos usando la mente para cosas prácticas, podemos mantenerla en un estado de paciencia, de paz, de armonía, de presencia constante para empezar a darle a la mente la capacidad de almacenar y de funcionar mejor. Cuando usted se hace preguntas y respuestas solo, usted mismo está desvariando, pero no se da usted cuenta de ello porque al fin y al cabo estar loco no es solamente hablar solo. Es decir, estar loco es hablar solo y hacer otra serie de cosas como gritar o cosas de ese tipo. Usted no está loco porque usted solamente piensa tonterías solo. Recuerde que todo está conectado y todos son campos de energía electromagnética, energía con inteligencia. Sí podemos decir inteligencia a la capacidad a veces de cometer errores. Cuando digo inteligencia me refiero
Todo el universo está formado de campos electromagnéticos con inteligencia, en el sentido de inteligencia de sobrevivir. A esto me refiero con inteligencia. Esto es algo que pronto se confirmará al 100. También es cierto que la energía que asimilamos es en base a lo que la mente aprendió. Así que, por ejemplo, la mente asimiló lo que nos da placer es más valioso que lo que no nos da placer. De ahí nacen los apegos. Nuestros padres nos dieron placer, nuestros amantes nos dieron placer. Entonces, eso hace que la mente le dé más valor a estas personas o a ellos, y la mente cree entonces que sin esas personas la vida no tiene placer. Y cuando ocurre algo con esa persona, su muerte o su separación, la mente produce estrés. Algo así como una reacción que tiene el cuerpo cuando un adicto al cigarro ya no tiene la nicotina a su alcance. Porque la mente grabó eso. Incluso, como dato interesante, dar algo también produce placer. Los filántropos desarrollan ciertas áreas del cerebro de recompensa que dan placer al filántropo cuando está regalando algo. Entonces, cuando usted regala o da, sustancias químicas como hormonas del amor y la felicidad refuerzan también su sistema inmunológico. Hasta aquí hemos visto que nuestro sentir es muy importante. Ahora veamos nuestro hablar. Cuando usted dice mi diabetes, mi alta presión, ¿qué cree usted que hace su mente? Pues lo toma en serio y no desea perder esa diabetes. Después de todo es su diabetes. Como es su diabetes, pues no desea perderla. Después de todo se acostumbró a que lo que es de ella, de usted, es decir, todo lo que es de usted, no desea usted perderla. Mis padres, mi mujer, mi hija, mi hijo, mi novio, mi novia, mi carro. Usted se apega, los desea. Y la diabetes, que es su diabetes, pues no querrá irse. Es suya. Por eso, después de sanar su mente y su corazón, debe empezar a tener más cuidado con lo que exprese. Porque si analiza la palabra expresión, significa que es un ejemplo de lo que tiene. Es decir, es su expreso, su deseo. Desde hoy analice cuántas palabras del no se puede o mi tumor, mi pobreza y muchas más usa a diario. Empecemos por ahí. Cuando usted se escucha a sí mismo expresando palabras de mi dolor, de inmediato diga lo que contrario. Cancele con otra palabra contraria, como mi placer, mi alegría, o simplemente puede decir el dolor en vez de mi dolor, hasta que pueda fácilmente cambiar ese pensar y por lo tanto ese sentir. Vamos a poner un reto de los 7 días para relacionar con los 7 días de la semana, sin ningún fin místico ni mágico del número, solo por el hecho de que será de acuerdo a una semana de trabajo. Le diré cómo. Estos 7 días usted iniciará una dieta de 7 días sin usar palabras negativas respecto a usted y a su situación. Estos 7 días usted estará lo más positivo posible, y si algo negativo pasa, no le dé mucha atención en su sentir. Cualquier palabra negativa de maldición y de queja no la tome en cuenta. De inmediato rechácela y cámbiela por equivalente positivo. Pero aclaro, si usted comete un error y no cancela de inmediato, va a tener que iniciar de nuevo este ciclo de 7 días. Dejará unos días de descanso e iniciará igual 7 días con su propósito. Esto le dará a usted también disciplina y un excelente condicionamiento positivo. Recuerde, durante una semana estará usted cuidando su hablar y, si es posible, lleve un diario de lo que cada día es usual expresar. Luego de esa semana, vea cuánto de lo que decía está cambiando. Se sorprenderá de cuánto creaba usted al día de dolor sin darse cuenta. ¿Cuántas veces usted crea perjuicios de forma inconsciente en usted y en los suyos? Incluso en su país y el mundo. Analicemos esto. Las marchas llenas de coraje crean entidades, manchas oscuras, frecuencias negativas que en lugar de servir perjudican. Entonces, ¿cómo cambiamos lo que no nos gusta?
con acciones creativas y positivas, con amor, con intenciones positivas. Es verdad que el sistema, gobierno y religión controla todo, pero ¿en realidad es perjudicial lo que hacen en todo? Es cuestión de ser honestos en nuestro análisis. En la actualidad poca gente tiene para vivir cómodo, es decir, lo suficiente para suplir sus necesidades básicas y ahorrar. Y muchos solo tienen para lo más esencial, pero millones no tienen para comer tampoco. Y en el lado contrario de la balanza, unos tienen para vivir en lujos hasta 100 vidas, si se pudieran tener esas 100 vidas. ¿Pero por qué es esto? Porque hay países que disfrutan lujos y economías, ejemplos, algunos de Europa, otros de América, e incluso de Medio Oriente. Esto es debido a que sus moradores sienten y creen que están en el país de las oportunidades y crean un sistema de abundancia. Y es obvio, este sistema no alcanza a todos porque no todos creen merecerlo. Y algunas más creen merecer de más. Esto es lo que crea esa desarmonía. Sin embargo, esa desarmonía es ahora en cierto modo adecuada a los grupos sociales. Explicaré esto de forma que me entienda. Un asalariado que tiene un ingreso de salario mínimo para mala fortuna se gasta lo poco que puede en bebidas alcohólicas y en vicios. Es obvio que no es general, pero si la mayoría, si esa persona que gana un salario mínimo ganara más, lo más seguro es que tome más. Es decir, invertiría su dinero en vicios y en cosas no útiles. Si ustedes han leído o quizás conocido a alguna persona que se sacó la lotería o algún regalo, herencia, cuando era una persona de escasos recursos económicos, ¿qué pasó? Se quedó pobre de nuevo y arruinó más su vida y la de varios más. Esto es porque atrajo la fortuna, pero no supo cómo mantenerla en sí. No tenía conciencia de riqueza. Aquí aclaro que en ocasiones estos chispazos de suerte tienen que ver con una oportunidad de la frecuencia de poner a prueba a ese sujeto. Porque en cierto modo la frecuencia acumuló energía y se disparó en ese momento hacia el sujeto que tenía más fe al adquirir ese número. Cuando la persona siente un estado de entusiasmo muy alto, atrae la frecuencia positiva de golpe. Cuando las personas tengan más conciencia de unidad y de armonía, ese día se terminará la pobreza. Pero mientras eso llega, es hora de que iniciemos una nueva era de prosperidad. Espero que haya comprendido un poco lo que es la frecuencia y la forma en que ésta actúa. Para que todo fluya de manera que usted sea un buen sanador y sane su vida y sane las vidas de los demás, no basta tener mil técnicas. Ya decía el actor Bruce Lee, practicante de artes marciales y actor. Es mejor saber bien un buen golpe que mil técnicas juntas. Empecemos, le sugiero, buscando un lugar cómodo. Póngase ropa cómoda y siéntese en una silla. Empezaremos con este ejercicio. Este ejercicio empezará a limpiar su corazón. Vamos a limpiar su corazón. El ejercicio de la frecuencia para limpiar el corazón es muy útil para que de ahí en adelante las cosas que usted desee se cumplan de manera más rápida. Pero es muy importante que antes haya hecho el trabajo anterior de la semana, depurando su vocabulario y siendo positivo. Porque si no es así, limpiar el corazón más que beneficiarle, lo pondrá usted en aprietos, porque las cosas le harán tan rápido que a veces serán muy malos, porque no va a pedir siempre cosas positivas. Sin embargo, si usted optó por los 7 días de purificación de su palabra y de sus pensamientos, ahora sí empecemos con purificar el corazón. Es un ejercicio sencillo. Te repito, busque un lugar cómodo, puede ser en un parque, puede ser incluso en el baño de su casa, en un momento que usted esté solo, o simplemente váyase a una biblioteca, a un lugar donde nadie lo moleste, donde usted esté en paz. Si tiene la suerte de tener un lugar muy agradable donde usted pueda practicarlo, pues muy, muy bueno para usted. Entonces, busque ese lugar agradable y empezaremos por ventilar, limpiar, sanar,